Gracias por sintonizarnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con el favor de su atención, hoy continuaremos con la 9ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas, evento organizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, evento realizado en Tepic, Nayarit. En esta oportunidad les presentamos la mesa titulada Desarrollo de los mecanismos de tutela local en materia de derechos de los pueblos indígenas. En esta ponencia, la magistrada presidenta Ana Mireya Santos López, del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, nos ofrece una interesante reflexión donde profundiza acerca de que los juzgadores públicos tienen la obligación de aplicar la justicia de tal forma que se potencialice al máximo los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, además de sugerir que los tribunales electorales deben contar con un espacio para el uso de los estudios jurídicos antropológicos y otra información disponible para entender los casos concretos a estos temas en cada caso particular. Les invito a seguir con nosotros. El maestro afirma que la comunalidad es el resultado de la relación entre las personas y la naturaleza, lo que da una manera de vivir, una manera de pensar. El segundo elemento de la comunalidad se refiere a la toma de decisiones en común en la Asamblea General Comunitaria. Estas decisiones incluyen la asignación de obligaciones comunitarias a través del sistema de cargos, es decir, el nombramiento de autoridades. La esencia igualitaria de la toma de decisiones en la Asamblea es un aspecto fundamental, puesto, como siempre dice el maestro Martínez Luna, en la Asamblea parejitos todos. La expresidenta de Tlalistac de Cabrera, doña Rafaela Hernández Chávez, también resaltó que la democracia, o podríamos decir la comunalicracia, que se vive en su comunidad, que es muy cercana a la capital, se debe a que las autoridades deben cumplir con los mandatos dados por la Asamblea, la máxima autoridad. El tercer elemento es el sistema de cargos, que representa una forma de servir a la comunidad, pues los cargos se cumplen generalmente de forma honorífica, aunque sea mínimamente por un miembro de cada unidad familiar, como condición necesaria para poder tener derechos en la comunidad. Ir a la Asamblea es en sí misma una obligación comunitaria de mucha importancia. En Guelatao de Juárez, en la actualidad, se aplica una multa de 100 pesos a la familia que no manda a su representante a la Asamblea. Y en Tlalistac de Cabrera, en el caso de asambleas muy importantes, al encontrarse el ciudadano en la calle, en lugar de estar en la Asamblea, es detenido por los topiles, es decir, por la policía comunitaria, y llevado a pernoctar a la cárcel. En Santa María Llavecía, que es una comunidad que está al norte del estado de la capital, por llegar tarde a la Asamblea, después de los 15 minutos que se da de tolerancia, se paga una multa de 20 pesos. La no asistencia conlleva la sanción de un día de tequio. Doña Olivia Pérez Hernández, expresidenta municipal de Llavecía, al responder la pregunta sobre por qué tanta exigencia para la asistencia a una asamblea, dijo lo siguiente: la asamblea es muy importante porque es para que todos los ciudadanos opinen, porque si no, no tendría caso citarlos. Consensar es lo mejor y para el bien de la comunidad. En contestación a esta misma pregunta, a la expresidenta que ya cité, doña Rafaela Hernández,
contestó: en la asamblea se llegan a acuerdos independientemente de las consecuencias. Pueden ser positivas o pueden ser negativas, y que la autoridad y la comunidad deben afrontar. El tequio es el cuarto elemento de la comunidad. El trabajo colectivo a favor de la comunidad es un reflejo de la reciprocidad que se vive en las comunidades indígenas de Oaxaca. Es también la forma en que la comunidad en su conjunto trabaja para el bien común. En palabras de doña Olivia Pérez Hernández, el tequio es de mucha importancia porque gracias a él su comunidad ha salido adelante. Cito textualmente: nosotros hacemos tequio para nosotros. Doña Gloria Rojas, expresidenta municipal de San Pablo Guelatao, afirmó que el tequio es muy importante porque se tienen que hacer trabajos que la autoridad organiza y ayuda al beneficio de la comunidad. El quinto elemento de la comunalidad se refiere a las fiestas y ritos colectivos. Allá sabemos en las comunidades, algún antropólogo dice que diariamente hay una fiesta en Oaxaca, hay cohetes, hay calenda, hay banda, porque seguramente se está llevando a cabo una fiesta tradicional, una fiesta de alguna comunidad. Estos 5 elementos de la comunalidad, el territorio, las decisiones, el ejercicio del poder colectivo, el trabajo colectivo y la fiesta colectiva, necesariamente tiene que contemplarse y entenderse de manera conjunta, con la libre determinación y la autonomía. Es la piedra angular de los derechos y comunidades indígenas. Hablando del pluralismo jurídico, es parte de la herencia cultural que define a los pueblos y comunidades indígenas. Entre las personas que se han dedicado a estudiar y documentar el fenómeno jurídico indígena en Oaxaca, es relevante destacar a la doctora Carmen Cordero Avendaño. Uno de sus trabajos sobre el pluralismo jurídico es el libro Supervivencia de un derecho consuetudinario en el Valle de Tlacolula, donde después de realizar su trabajo de campo, que por cierto, tomando en cuenta los consejos de un relevante nayarita también a que admiro y sigo, al doctor González Galván, en este famoso libro de la construcción del derecho, dicen que generalmente lo que hacemos son trabajos a partir de documentos, pero que pocas veces vamos a hacer trabajo de campo. Entonces, lo importante también en mi ejercicio como juez, creo que es muy importante la inmediación y acercarse al lugar de los hechos para poderlos entender mejor. Entre los elementos del derecho indígena zapoteco del Valle de Tlacolula que define la doctora, se encuentra el tequio, la guelaguetza no como se conoce, de ir a ver unos bailes al Cerro del Fortín, al Cerro de la Azucena, que es muy hermoso y que todos y todas están invitados, pero en las comunidades la guelaguetza es una reciprocidad que se da entre sus habitantes, ya por tratarse de una boda, por tratarse de un bautizo, por tratarse de un fallecimiento, lo que hace es llevar frijol, maíz, tortillas, mezcal, cigarros. Eso es lo que nosotros en el Valle llamamos guelaguetza. También la ceremonia de entrega de poderes y bastones de mando y mayordomías, con los cuales nosotros los oaxaqueños estamos muy familiarizados porque son importantes para la vida comunitaria en diversas partes del Estado. En esta línea de ideas, Cordero Avendaño definió el derecho indígena comúnmente llamado en las comunidades indígenas del Estado la ley del pueblo, que por cierto, ahorita me acuerdo, estando con doña Carmen, ella dice, esto de usos y costumbres a mí no me gusta nada, porque es como si yo dijera uso mi guarache, uso mi rebozo, uso mi falda. No, por eso es que ella da un concepto de derecho indígena y dice que es el conjunto de normas que rigen la vida y las relaciones en los pueblos y que la autoridad hace respetar u observar basándose en las costumbres jurídicas, y enfatiza, es oral,
es evolutiva y flexible, y en su forma de impartir justicia es preventiva, expedita y conciliatoria. Así también la doctora Cordero Avendaño realizó una investigación y documentó el sistema normativo, incluyendo normas y procedimientos electorales de la región Triqui, de los Tacuates y de algunas otras comunidades zapotecas de la Sierra Juárez. Otra estudiosa de la materia es la doctora Teresa Valdivia, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien también tiene años analizando el derecho indígena en Oaxaca, particularmente en la región Mije. Ella hizo un catálogo y base de datos de los sistemas de cargos de todos los municipios de la referida región. En sus palabras, el derecho indígena es el conjunto de normas reconocidas como vigentes por las personas de la comunidad, con procedimientos casi siempre prontos y expeditos y sanciones que buscan la retribución del daño y el castigo ejemplar. Tal vez la conclusión más importante que ha hecho la doctora Valdivia es que el hecho jurídico en los pueblos indígenas es un orden jurídico propio. La relevancia del tema se refleja en el hecho de que muchos casos llegan al sistema estatal de justicia y estando en Oaxaca y viviendo en Oaxaca, no solamente es en la materia electoral, sino en cualquier otra materia que desde el derecho positivo conocemos como penal, como civil, como mercantil quizás, ¿no? y le damos ese tono. Nosotros los operadores jurídicos, con una formación académica positivista y occidental, juzgamos a la persona integrante de las comunidades indígenas o a sus sistemas jurídicos sin contar con los elementos para entender su sistema normativo. Sin embargo, bajo los términos del artículo 1 y 2 que tanto se ha mencionado en este espacio de nuestra Constitución Federal, es nuestra obligación juzgar de tal forma que potencialicemos al máximo posible los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. En la actualidad, el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca forma parte del Poder Judicial, pero tiene una función y competencia especializada, puesto que, como ya lo dije, tiene 2 competencias. También les quiero decir que Oaxaca es el estado más diverso de México, donde están asentados 16 pueblos indígenas, más los pueblos negros o afromestizos. La diversidad cultural de nuestro estado implica también una pluralidad de estructuras comunitarias que se pueden entender bajo la teoría de la comunalidad, desarrollada por, como ya lo había dicho también, intelectuales indígenas, particularmente de la Sierra Norte de Oaxaca. Los sistemas de cargo, los procedimientos y las normas electorales indígenas, así como las instituciones políticos sociales propias, como son los consejos de ancianos y ancianas, todos elementos de la comunalidad, son la base para la organización política de la mayoría de los pueblos indígenas oaxaqueños, y su vigencia es una muestra clara de la fuerza de nuestras culturas. Su reconocimiento jurídico está establecido plenamente dentro del marco del derecho a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas en el artículo 2 de la Constitución General de la República, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en nuestra Constitución el artículo 16. Las estructuras políticos, sociales y formas de gobierno indígenas que existen en Oaxaca no son iguales. Al contrario, cada comunidad en nuestro estado es un mundo. Si tenemos presente que México es un país pluricultural, el Tribunal Electoral tiene una doble competencia a la que yo ya me refería hace rato en sistema de partidos políticos y en el sistema normativo indígena, lo que ha implicado para nosotros un gran esfuerzo para, sobre todo, sensibilizarnos y capacitarnos en la materia del pluralismo jurídico. Precisamente ayer escuchaba esta necesidad de capacitarnos en derechos humanos y saber los mecanismos de interpretación y aplicación. Pero para México, yo creo que no solamente para Oaxaca, también es necesario que nos capacitemos en esta materia del pluralismo jurídico.
Un tema que debe tomarse en cuenta al hablarse de estados como el de su servidora, Michoacán, Guerrero, propiamente aquí Nayarit, quiero pensar en Jalisco, Sonora. Creo que en cada estado sí podemos hablar de algún pueblo indígena. La tarea de profesionalización ha sido posible gracias a alianzas con dependencias del gobierno federal y estatal especializadas en la materia indígena, que en un momento dado podríamos pensar que en nada podría ayudarnos, pero nosotros hemos hecho estas alianzas con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como el CIESAS, y hay un Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, es una asociación civil que nos ha ayudado mucho a enfrentar esta importante tarea. El gran desafío que se tiene como juez en el ámbito electoral en un estado como el mío es entender, estudiar y más aún motivar las resoluciones en lo que se ha llamado la ley del pueblo, en la medida que nos sea posible. Lo ideal es que en los casos en que no tengamos conocimiento de las normas y procedimientos electorales de una comunidad, lo más idóneo es apoyarnos en los estudios o dictámenes antropológicos para que podamos entender el derecho electoral indígena propio del lugar y tener las bases para tomar la mejor decisión que esté a nuestro alcance con el fin de hacer efectivos los derechos colectivos de estos pueblos y de estas comunidades indígenas. A manera de ejemplo, y en torno a la protección judicial que se ha dado en casos concretos de los mencionados derechos, del 2011 que empezamos a integrar este tribunal a esta fecha, hemos resuelto 437 asuntos de sistemas normativos indígenas. Ahorita voy a dar ejemplo solo de 2 casos. Ambos casos fueron por esta vía llamada de la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos indígenas, y el primer caso fue de mi ponencia y fue resuelto el 27 de marzo del 2013. La sentencia la podemos encontrar en la página del tribunal y está relacionado con la comunidad de Tlalistac Viejo, que administrativamente tiene la categoría de agencia de policía y pertenece al municipio de Santa María Tlalistac del distrito de Cuicatlán, de la región de La Cañada. El otro caso es relativo al municipio de Santiago Amoltepec, en la Mixteca oaxaqueña, uno de los municipios más alejados e incomunicados del estado. En el primer caso, del acta de Asamblea General Comunitaria y del informe circunstanciado remitido por la autoridad responsable, en este caso el presidente municipal de la cabecera, se pudieron establecer algunos de los principios y normas del derecho electoral indígena vigente en Tlalistac Viejo, que incluyen los siguientes. 1. Las autoridades de Tlalistac Viejo, en este caso el agente de policía y su agente, se nombran mediante Asamblea General Comunitaria. 2. Para celebrar la asamblea se emite la convocatoria correspondiente que se publicita por perifoneo. 3. La Asamblea General se celebra en el mes de diciembre de cada año. Y 4. El referido agente de policía, que en muchas comunidades de Oaxaca se les llama presidente, ¿sí?, porque lo ven como su gran autoridad, en algunos casos, porque en algunas otras comunidades, como en esta gran comunidad que ustedes han de escuchar, que se llama Tlahuitotepec, una tierra de músicos, ahí la máxima autoridad es el alcalde, así le llaman ellos. Esta autoridad del agente municipal allá en Tlalistac Viejo dura 1 año. Estos elementos mínimos sirvieron para demostrar la importancia de establecer de la información que se encuentra en autos, lo que son las reglas del sistema normativo indígena vigente en esa comunidad, y para poder entonces establecer si se respetaron o no, pues en este asunto los promoventes argumentaban que no se realizó la asamblea, sino que había sido, en sus palabras, una reunión privada.
Al estudiar las firmas del acta de asamblea, se pudo confirmar que la mayoría de los miembros de la comunidad mayores a 18 años, quienes son los que participan en el nombramiento de autoridades en Tlalistac Viejo, efectivamente estuvieron presentes y que además la asamblea se realizó en la cancha de la escuela primaria, un lugar público, hechos que, entre otros, confirmaron que efectivamente sí se realizó la asamblea general. También se cumplieron con otras normas vigentes, como es la presencia del presidente municipal, circunstancia que en muchas ocasiones es parte del derecho electoral indígena de las comunidades, así como su firma y sello en la misma acta. En la sentencia también se hizo referencia al Plan Municipal de Desarrollo, dado que en dicho documento se mencionan algunos datos básicos relevantes al nombramiento de autoridades en Tlalistac Viejo. En este caso, dado que fue relativamente fácil controvertir lo planteado en los agravios, no se requirió de mayor información. Pero en casos mucho más complejos, donde no hay información disponible en autos para saber las reglas mínimas necesarias para acercarse al sistema electoral de la comunidad o para poder estudiar los agravios y tomar la decisión adecuada, es necesario buscar información en todas las fuentes documentales disponibles, además de ser posible apoyarse en un estudio de campo. Como se mencionó en líneas anteriores, pueden hacerse por personas expertas de los mismos tribunales con el conocimiento de antropología jurídica necesaria para hacerlo, o en su caso se pueden solicitar de una institución académica o de gobierno. Por lo que se refiere al caso de Amoltepec, resuelto el 26 de marzo del año pasado, es de la ponencia de mi compañero el magistrado Cordero Aguilar, se trató de la destitución de una autoridad por acuerdo de la Asamblea, por no satisfacer a la comunidad con su desempeño. La destitución como institución jurídica es común en las comunidades indígenas. Son muchas las referencias en las sombras antropológicas de las normas indígenas relativas de la confirmación o ratificación de las autoridades. Lo que es muy interesante que se conozca, pues en el derecho positivo recientemente se ha empezado a hablar de la revocación del mandato. Pero en Oaxaca esta figura ya tiene sus raíces en las comunidades indígenas. En el caso concreto, la Asamblea General Comunitaria, máxima autoridad en Santiago Amoltepec, en agosto del año pasado, primero analizó la situación que se vivía en el municipio respecto a la actuación del síndico municipal y la conformación del cabildo. Cabe señalar que dicho municipio tiene un territorio muy grande y muchas comunidades, ya que cuenta con 12 agencias de policía y 6 núcleos rurales. En el caso, la Asamblea decidió nombrar a un nuevo síndico con su suplente y también a otras autoridades municipales. Estas decisiones representan actos propios de autonomía de una comunidad indígena y también la resolución de un conflicto interno aplicando su propio sistema normativo, ambos elementos de la libre determinación. En la sentencia se confirmó que debe prevalecer la interpretación en la que se maximizan y preservan los derechos colectivos, respetando los principios que dan cohesión interna e identidad cultural al pueblo indígena. En este caso, la autoridad responsable fue el Congreso del Estado, por haber sido la autoridad a la cual los actores llevaron su solicitud para ser debidamente reconocidos. Y en nuestra resolución enfatizamos, lo cito rápidamente: la voluntad de los pueblos y comunidades indígenas vertida en sus asambleas generales comunitarias en la especie no puede entenderse como una simple propuesta elevada al Congreso del Estado, ya que al haberse erigido como tal el órgano comunal para desconocer a los concejales antes mencionados y haber llevado a cabo elecciones para cubrir sus vacantes, debe entenderse como un ejercicio democrático por sí mismo. En su fallo, el Tribunal Electoral recomendó que el Congreso determinara lo que procediera, ya que para nosotros lo ideal era que lo remitiera al Instituto Electoral por ser la autoridad facultada para expedir las constancias de validez y mayoría de las nuevas autoridades. Termino.
Es muy importante buscar formas de fomentar el diálogo necesario para que surjan acuerdos negociados basados en la flexibilidad y carácter dinámico de las estructuras políticos sociales y sistemas normativos indígenas oaxaqueños, es decir, y en aras de respetar plenamente la jurisdicción indígena reconocido en la legislación nacional e internacional. La judicialización de los conflictos y su resolución en los tribunales estatales debe ser la última opción para impedir el rompimiento con los sistemas de gobierno indígenas que se cimentan en elementos de cohesión social, unidad y una forma de democracia directa ejercida a través de las asambleas generales que, como ya he repetido, es la máxima autoridad. Necesitamos evitar la judicialización y demos oportunidad a la jurisdicción indígena que haga lo propio, porque en el ámbito electoral debemos considerar el pluralismo jurídico y este debe aplicarse directamente. Los que impartimos justicia también debemos reconocer que necesitamos elementos para fundar y sustentar nuestras resoluciones en la ley, y en estos casos es la ley indígena, que tiene que prevalecer, salvo en los casos en que después de una ponderación se justifique por mandato constitucional dar privilegio a una norma foránea sobre la norma propia del lugar. Solamente así podremos acercarnos a lo que la jurisprudencia colombiana y recientemente peruana ha descrito como la posibilidad a una existencia cultural alterna que ha situado la interpretación de las relaciones interculturales dentro del principio de maximización de autonomía y minimización de restricción. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Ana Mireya Santos. Nos ha presentado usted una visión mediante un documento conceptuoso que recorre los aspectos torales del derecho indígena, y particularmente me detengo en señalar lo que, sin que sea peyorativo, usted ha enmarcado en el asambleísmo indígena y en una figura como la ley del pueblo, que me parece es un desafío verdadero para el constitucionalismo local. Muchas gracias por su tan brillante intervención. Escucharemos enseguida, por el tiempo que marca el reglamento de este debate, a la magistrada Mónica Aralí Soto. Tiene la palabra. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes asistentes a esta novena mesa redonda sobre justicia constitucional. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos su compañía. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.